Bienvenidos ustedes una vez más a este su espacio Derecho y Sociedad, programa que se transmite desde la biblioteca del Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez como un obsequio a la comunidad jurídica de la provincia de Valverde y el mundo de este Bufete Jurídico. Saludos, profesor. Saludos, estimado colega, amigo, hermano, hijo, Eduardo Torres. Un placer nuevamente compartir contigo un tema de interés para la comunidad jurídica y en sentido general para los interesados en participar con nosotros en temas de esta naturaleza. Es un gran honor del Bufete Jurídico José Cristino que nosotros nos honra compartir con el licenciado Eduardo Torres, con el licenciado Ignacio Márquez y otro personal de apoyo para llevarle a usted algunas preocupaciones casi a título de pincelada por lo largo de cada tema y porque tenemos que referirnos a un resumen en cada tema que se desarrolle. Correctamente, hoy la presencia de nuestro compañero Ignacio Márquez, por asuntos ajenos a su voluntad, no está con nosotros en el programa del día de hoy, pero hemos preparado un tema ya que hemos estado analizando lo que son las excepciones de procedimiento, hemos trabajado algunas de ellas, pero hoy tenemos una específica que es la excepción de nulidad en el procedimiento civil, lo constituye, profesor, el tema del programa de esta semana. Sí, tal como dice el licenciado Torres, nos hemos dedicado en programas anteriores a ir desarrollando las excepciones procesales, muy especialmente en el marco del procedimiento civil, de los procesos civiles. Hoy es un nuevo tema, pero que parte del todo de las excepciones. Todavía queda otro tema por tratar que vendrá en entrega posteriores a la de hoy. Esa es la situación. Queremos llenar, si no un vacío, por lo menos refrescar los conocimientos que tienen los colegas abogados en el tema, indicarle a título de orientación a nuestros estudiantes cuando se ven envueltos en un proceso, quizá iniciando el ejercicio de su profesión, pues que comprendan las excepciones, puedan manejarla y sepan la fuente donde está para ellos nutrirse y poder hacer un trabajo loable, un trabajo con cierto nivel profesional. Y como este programa, profesor, es retransmitido a través del canal de YouTube, ya hemos trabajado otras excepciones, como es la excepción de incompetencia, la excepción de litispendencia, de conexidad, que si quieren profundizar sobre las otras excepciones, pueden buscar Derecho y Sociedad TV y ahí están las otras excepciones desarrolladas previamente por nosotros con un tema distinto. Hoy, entonces, con lo que es la excepción de nulidad. Correcto. Pero conviene refrescar, Eduardo, con el artículo 1 de la ley 834, que es la fuente fundamental de las excepciones de nulidad desde el punto de vista legal, desde el punto de vista legislativo. Creo que conviene dar lectura someramente al artículo 1 de la ley 834 del 15 de julio de 1978, parte medular de la normativa procesal civil. Que regula entonces lo que es la excepción de procedimiento y define la excepción de procedimiento de la manera siguiente. Constituye una excepción de procedimiento todo medio que tienda, sea a declarar el procedimiento irregular o extinguido, sea a suspender su curso. Correcto, fíjate. O un procedimiento irregular, lo primero que una excepción va a atacar. O lo anula de raíz, como dicen, o suspende el curso. En el caso de la declinatoria, etcétera, etcétera. O nosotros vamos con una excepción de nulidad que tiende entonces a atacar las anormalidades del acto procesal. O sea, si un acto de procedimiento inicia con anormalidad, el proceso entonces se ve empañado, originando carencia de los elementos constitutivos o vicios existentes sobre ellos. Eso potencialmente los coloca en una situación de ser declarado judicialmente inválido. Es un concepto que el profesor Alberto
Luis Maurino emite, con el cual nosotros nos identificamos. ¿Por qué? Porque lo que se ataque es una anormalidad. Y por ejemplo, en esa definición conceptual del profesor Alberto Luis, digamos, bueno, pero es que el acto debió notificarse en la persona o en el domicilio del demandado, por ejemplo, conforme al artículo 61 y siguiente del Código de Procedimiento Civil. Pero fue notificado en el parque, en manos de un limpiabota que habita aquí en el parque de nuestra ciudad. Y él le dijo que son amigos, como él viene a limpiar los zapatos aquí, tú le guardas ese acto que le dejé aquí. Ven acá, pero eso es anormal. Eso no es anormal. La ley te dice dónde tiene que notificarlo. Entonces, ese acto procesal que está dando inicio a una instancia, el curso de una instancia, ya comienza más. Hay carencia de los elementos constitutivos fundamentales, que es notificarte en tu persona o en tu domicilio, o en el domicilio que tú hayas hecho elección en el acto que vincula al demandante con el demandado. Al no hacerlo así, obviamente que se coloca en una situación de que judicialmente sea declarado nulo. De eso se trata la excepción de nulidad. O sea, básicamente entonces podemos decir que el acto, esa anormalidad de ese acto es cuando no cumple los requisitos establecidos por la ley para la redacción de un acto. Usted mencionaba el caso del emplazamiento. Sí, en este caso, exacto, en este caso puede estar bien redactado, lo que fue mal cursado, pero la otra vertiente es la que tú dices, desarrolla. Exactamente, cuando entonces se dan esas circunstancias en el acto, es que podemos hablar entonces de nulidades, y ya vamos a ver en el desarrollo del programa cuáles tipos de nulidad existen de los actos del procedimiento. Sí, porque otra normalidad puede ser que tú estés actuando en nombre de una persona fallecida. Pero venga acá, usted no puede notificar un acto diciendo que actúa en nombre de inventación de Juancito Pérez, y Juancito Pérez tiene un mes, un año, qué sé yo cuántos días que falleció. Entonces, hay una normalidad que es una normalidad de fondo, porque usted está actuando en nombre y representación de alguien que no existe. O sea, que las normalidades pueden ser o en la redacción del acto, o en el curso que debe seguir el acto. Porque también tú dices representar a Juancito Pérez. El abogado sí lo puede decir, porque el abogado se presume su poder. En todo acto donde aparece un abogado, se presume el poder para actuar. Ahora bien, si tú, Eduardo Torres, dice que actúa en representación bien de José Cristino, persona física, o de Rayo de Luz, SRL, una razón social, una denominación social, entonces, y constituye abogado a fulano, tú estás en la representación material, para lo cual necesita un poder, necesita tener una prueba de que esa sociedad comercial o persona jurídica, denominación o razón social, o la persona física te dotó de un poder especial para representarla en ese pleito, que es distinto, y muchos lo confunden, al poder del abogado para representarlo. Una cosa es cuando el abogado representa, y ya expliqué, eso no conlleva, no exige, salvo excepciones, pero no exige un poder especial. Ahora, cuando tú ostentas la representación material, no técnica, entonces sí exige a pena de nulidad, y es un asunto de fondo y de orden público que necesita ese poder de representación, por aquello de que nadie pueda actuar por procuración en la normativa procesal vigente de la República Dominicana. Exactamente, esto entonces lo que constituye una nulidad, o se da en el caso de las nulidades de forma. También lo que es las características de las nulidades, nosotros iniciábamos leyendo el artículo 1 de la ley 834 del 15 de julio de 1978, que define lo que son las excepciones de procedimiento. Entonces,
una de las características principales de las excepciones de nulidad es que constituyen una excepción de procedimiento, y ya vimos entonces lo que son las excepciones de procedimiento: todo medio que tiende a hacer declarar el procedimiento irregular o extinguido, o ya sea a suspender el curso de ese procedimiento. Entonces, esto es lo que persigue la excepción de nulidad. Correcto. Y por los ejemplos que pusimos, el acto que deviene nulo está amenazado con que lo ataquen con la nulidad porque no fue bien cruzado, sería nulidad formal. Pero puede ser de fondo también cuando violenta derecho de defensa, por ejemplo, que te notifican sin ser a tu persona o tu domicilio y tú nunca tienes conocimiento de él y no comparece a defenderte a un asunto de fondo, porque te están violando un derecho constitucional que es el derecho a tú defenderte. ¿Cómo te defiende si el acto no ha llegado a ti? Lo propio también de cuando interviene una persona que no tiene capacidad para actuar en justicia. Exactamente. Entonces, en esa ocasión hace lo que es la distinción, lo que usted perfectamente acaba de explicar, cuándo es una nulidad de forma y cuándo es una nulidad de fondo. Es decir, la legislación establece, cuando hablo de la legislación, la ley 834, del artículo 35 hasta el artículo 38, entonces define lo que usted dice, lo que usted ha establecido cuando se dan la excepción de nulidad de forma. Cuando se ataca un acto por nulidad de forma. Entonces, del 39 hasta el 43, entonces están cuando se da en el acto una nulidad de fondo, como usted explicaba, una falta de poder, una incapacidad para actuar en justicia, ya constituye una nulidad entonces de fondo. El tratamiento legal. Una violación a derecho de defensa. Exactamente. Entonces, ya ese tratamiento lo divide la misma ley 834, desde el artículo 35, como decía, el 38, nulidades de forma, y del 39 al 43 están contenidas las nulidades de forma. Correcto, muy atinado tu acotación para aquellos que acostumbran a tomar apuntes, que vean que la propia ley divide la excepción de nulidades, la de forma, en esos artículos tú dijiste, 35 al 38, y la de fondo del 39 al 43 de la ley. Porque en el 44 entonces la ley inicia con los medios en admisión. Correcto. Entonces, la excepción de nulidad es una especie de garantía al cumplimiento de las formalidades establecidas por la ley. Es otra de las características fundamentales que tiene la excepción de nulidad. No es solamente un aspecto algo de retardar el procedimiento civil, sino que es una forma de garantía el cumplimiento de los deberes. ¿Por qué? Porque los actos del procedimiento no están abandonados al capricho de los litigantes, de las partes en el proceso, sino que esas partes deben de respetar ciertos formalismos, ciertas circunstancias que establece la ley, precisamente a pena de nulidad, para que se cumpla en la redacción de los actos ciertas formalidades. Entonces, por esto existe la excepción de nulidad para garantizar esta formalidad que exige la ley para la notificación de ciertos actos o en la actuación cuando se trata de nulidad de forma. Correcto, esa garantía también se traduce con la finalidad de garantizar el derecho de defensa y protección a las personas. Por ejemplo, el juez, cuando observa que el acto no fue notificado ni en el domicilio ni en la persona, entonces tiene que inmediatamente, usted que tiene el acto en la mano, pero ven acá, este acto no dice que fue a persona, pero tampoco me dice que fue en el domicilio donde la persona reside. Entonces, este acto yo tengo que examinarlo, porque yo soy garante de esa persona, del derecho de defensa por un lado y de la incapacidad de persona por otro lado. Entonces, déjame saber, por eso que se dice siempre que frente a un defecto, el juez es el defensor y garante del defectuante, porque usted no sabe por qué no está ahí. Las causas que impidieron que esa persona compareciera ante ese juez. Y por eso que la ley, y más adelante trataremos el tema, la 834, faculta al juez a oficiosamente pronunciar la nulidad cuando se trata de asuntos de fondo y muy sobre todo para garantizar el derecho de defensa y la capacidad de actuación de cada una de las partes a defenderse. También la sanción de inobservancia a la inobservancia de las reglas procesales, porque tal como tú apuntas, ven acá, pero usted no puede actuar como usted quiera, así como tampoco podemos caminar por las calles
transitar por la calle como usted quiera porque está sujeto a reglas, así también nosotros los abogados, cuando estamos inmersos en un proceso o iniciamos un proceso, nosotros estamos también sometidos, nuestro accionar está sometido a reglas que nos indican cómo tenemos que marchar en el marco de ese proceso. ¿Para qué? Bueno, pero espérese, tanto el juez como las partes tienen que conocer las reglas. Es como si estuviésemos en un play, para hacer más comprensivo el asunto desde el punto de vista didáctico. El pitcher y el bateador, o sea, los equipos tienen que conocer las reglas del juego. Tienen que saber cuándo un batazo es de foul y cuándo es de hit, cuándo es out y cuándo es set. Pero el umpire, el árbitro, en este caso el juez, tiene que saber cuándo procede la aplicación de una regla, cuándo la otra, igual que los equipos. Se supone que las partes, los abogados que estamos inmersos en el pleito, conocemos las reglas que gobiernan ese litigio, igual que la conoce el juez. Eso se presume que el abogado, igual que el juzgador, conocen las reglas del juego. Cuando a usted le están invocando una excepción de nulidad porque usted no notificó ni a la persona ni en el domicilio, poco tiene usted que decir, porque el juez inmediatamente observa el acto y se percata, comprueba, verifica que ciertamente no ha sido notificado ni en la persona de demandado, ni en su domicilio. Y tampoco ha habido, por ejemplo, una comparecencia, entonces inmediatamente el juez le dice, oiga, usted ha perseguido más este acto procesal, este procedimiento de emplazamiento, y se lo va a declarar nulo oficiosamente con mi abril. Esa es la situación de que ambas partes, igual que el árbitro, tenemos que conocer las reglas del juego. No, de ahí se deriva un consejito, si se quiere, a los abogados nobles, especialmente, a los jueces en el sentido de que son garantes de defectuantes y no pueden ser muy ligeros a pronunciar un defecto. Tienen que estar seguros que se ha cubierto y se ha cumplido religiosamente con las reglas de fondo y de forma en el cursar o en el curso de ese acto que tiene en mano. Y los abogados nobles que entiendan que antes de ir o antes de dar inicio a un proceso, antes de notificar un acto, revíselo bien, colega que está iniciándose. Con la ley en la mano usted revisa y no se deje llevar de que la idea notifícalo así, que no hay problema, esa persona no está aquí, yo no va. No. Usted tiene primero que evaluar y examinar su acto y ver si el acto está conforme a las reglas que aquí se están diciendo. Porque usted no hace nada. Los propios los estamos señalando a los queridos estudiantes que ven este programa asiduamente. Usted no hace nada con lanzar un acto de procedimiento si el acto está más redactado o si al notificarlo se notifica más o si no cuenta usted con el poder o la persona que lo ha procurado su ejercicio, no cuenta con el poder especial para actuar en nombre de otra persona física o moral, entonces usted no hace nada con dar inicio al proceso, porque está perdiendo dinero por un lado, tiempo por otro lado, y también está demejorándose su formación y da mucho que pensar de un abogado que le anulen los actos. Correctamente, y esa sugerencia que usted da tiene su importancia cardinal en el sentido de que si vamos a trabajar o a realizar lo que es un acto de emplazamiento, lo correcto es que se verifiquen las condiciones requeridas por el Código de Procedimiento Civil, el artículo 61 y siguiente, o las menciones que debe contener el acto de emplazamiento. Al igual, es un recurso de apelación, vamos a ver las menciones que debe tener el acto contentivo del recurso de apelación en las disposiciones del artículo 456
del Código de Procedimiento Civil. Si conocemos y antes de la redacción de este emplazamiento, de este acto de apelación o cualquier acto judicial, verificado de conformidad con la normativa que regule la materia, que regule ese acto procesal, entonces nos vamos a evitar lo que son este tipo de incidentes, como la excepción de nulidad y la frase que dice que buen abogado es el que sabe incidentar, pero mejor abogado es aquel que no se deja incidentar. Entonces, correcto. Si conocemos lo que debe contener el acto, quizá podemos nosotros, conociendo esa disposición, incidentar. Pero si lo conocemos, entonces cumplimos a cabalidad lo que establece la norma y no nos dejamos incidentar, que debe ser entonces lo que verifica la condición de un buen abogado, en este caso en el procedimiento civil. Correcto. ¿Y cómo lograr esa recomendación magnífica que también tú haces? ¿Cómo lograrlo? Trabaje su acto con calma, con seguridad y revisando en cada línea de su acto, sea de emplazamiento, de apelación, como le dice el licenciado Torres, revisando la ley, revisando el Código de Procedimiento Civil en cuanto atañe al acto que usted está redactando. Revíselo y revise la ley. Si lo ha hecho 99 veces, complete las 100 veces. Hágalo cada vez que usted está redactando un acto. Y otro consejito, sobre todo a los nobles y a los estudiantes, no se dejen llevar mucho de los modelitos. ¿Por qué? Le digo, aún sea nuestro, no se deje llevar mucho de los modelitos, porque quizás yo tengo 30 años ejerciendo la abogacía y tengo 30 años incurriendo en un error. Y usted coge el modelito de José Cristino y usted entonces se encarga de reproducir y prorrogar el error. No le estoy diciendo que no busque el modelo, usted lo puede buscar, pero siempre tenga la norma en la mano, en este caso el Código de Procedimiento Civil, para que cualquier vicio que conlleve nulidad, usted pueda advertirla antes de notificarlo. Sí, es una recomendación que le hacemos. No, y perfectamente la recomendación por el hecho de que los casos en derecho, aunque sean en cierto modo a veces similares, no son iguales. Quizás puede aplicar en un acto determinado, un modelo determinado, pero quizás para el caso, la circunstancia que va en el suyo no es lo mismo. O sea, ahí se incurre en un error a tratar de utilizar el mismo modelo a un acto que no es el objeto de la demanda, aunque similar, no sea el mismo. Pero eso, un asunto y por lo que yo también le digo, quiero acotar esta idea aquí, por lo que yo siempre le digo, muy sobre todo a mis estudiantes, no ejerzan de oído. De oído significa lo que fulano diga, lo que fulano me dijo. No, ejerza de estudio. Los libros, nosotros siempre se los señalamos acá. Para las excepciones, lee 834. Desde mi punto de vista, muy humilde, este libro de Napoleón, que lo he presentado en varias entregas de programa, es lo más completo que usted puede tener, porque hay otros libros, obviamente, pero este, ¿por qué? Porque tiene una recopilación acabada por cada artículo. Y usted, si le da seguimiento ahí, es muy difícil que encuentre en el camino un proceso estancado o anulado. Y una recopilación, profesor, no solamente de jurisprudencia nacional, de jurisprudencia francesa, de doctrina, es decir, una obra que además de la legislación que contiene este tipo de excepciones, sino debidamente complementada, no solamente con aspectos nacionales, sino también de derecho internacional, como la ciudad de origen de nuestro derecho, como es la jurisprudencia francesa al respecto. Una pregunta, profesor, respecto al tema que me surge respecto a lo que es la excepción de nulidad. ¿Es lo mismo cuando hablamos de excepción de nulidad o una nulidad civil? No, esa es una tremenda pregunta esa tuya, Eduardo. Tenemos que diferenciar en la excepción de nulidad con la nulidad civil. ¿En qué aspecto? Primero, que las excepciones de nulidad, tal como hemos dicho, de los artículos 35 al 43 de la ley 834 del 15 de julio de 1978, son incidentes procesales, tal como tú tuviste a bien leer y explicar el artículo 1 de la misma ley, que entra por ahí el legislador, diciendo qué son las excepciones de procedimiento. Entonces, no pueden dar inicio a una demanda, una excepción de nulidad. ¿Por qué? Porque como su nombre lo dice, de manera excepcional, en el curso de un procedimiento, ella cae a suspender la marcha de la instancia
o hacerla desaparecer. Pero tiene que existir la demanda, la instancia tiene que estar en curso. Sin embargo, la nulidad civil, todo lo contrario, da inicio a un proceso. Por ejemplo, me llega rápidamente así, un acto de emplazamiento. Te emplazo a comparecer para conocer una demanda en cobro de peso, por decir algo. Y entonces ese acto, como dijimos ahorita, va lleno de vicios, tanto de forma como de fondo. Y entonces el pobrecito acto es como estos cuerpos de bilucho, que cualquier virus le llega y se lleva ese cuerpo. Entonces, este acto, cualquier virus, que es una de las excepciones de nulidad, se lleva el acto, la validez del acto. Te llevó entonces la instancia o te la suspendió por un mal apoderamiento. Pero un acto, una nulidad de un acto civil es, por ejemplo, un testamento, vamos a decir, un testamento donde no se cumplen las formalidades del Código Civil, un acto de venta o una obligación cualquiera, donde no se cumplen también las previsiones de los artículos 1108 y 1304 del Código Civil. Entonces, ¿qué pasa con esto? Y se está refiriendo a la validez de los actos, de los contratos, de las convenciones. ¿Qué trata con eso entonces? Que un acto que no está completo, no ha llenado los requisitos que el Código Civil dice, como en el caso de 1108, el consentimiento, la capacidad, la causa lícita, los hechos ciertos, etcétera, etcétera. No cumple con esas condiciones y entonces el acto es nulo. El caso, digamos, del testamento que no cumplió con los requisitos, es un testamento viciado, estuvo en contra de la voluntad del testador, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué viene ahí? Bueno, el acto, ¿cómo lo va a anular? Ya no como una excepción porque no hay una instancia en curso, no hay una demanda, sino por una demanda principal en nulidad, porque no es un acto de procedimiento, es un acto que tiene su vida independiente, no está ligado a ningún proceso. Y entonces con él, para atacarlo, hay que iniciar un proceso. Esa es la gran diferencia, tanto la base normativa, Código Civil 1108, 1304 y siguiente del Código Civil, en la nulidad de los actos civiles. Y lo de procedimiento ya dijimos la ley 834. Esa más o menos, a grosso modo, sería una diferencia entre una y otra. Exacto, correcto. Entonces, en ese caso, cuando hablamos de excepción de nulidad, entonces ya se da en el curso del proceso cuando se comete un error en un acto del procedimiento. Correcto. O la persona que actúa en el procedimiento. Y en la demanda, ya entonces se invoca la nulidad de un acto, pero de manera principal, es decir, ya no en el curso de un procedimiento. Sí, porque no existe. Para atacar el acto civil, tú tienes que abrir el camino, porque el camino no se ha abierto. En el otro, el camino está abierto y en él tú vas a golpear, a atacar un acto que está caminando. Tú lo vas a parar o lo vas a desaparecer. También, por eso existe lo que son nulidades del embargo inmobiliario. Cuando se habla de nulidad del embargo inmobiliario, ¿tiene alguna repercusión con la excepción de nulidad o con la nulidad civil? ¿O tiene algún asunto distinto estas nulidades? Son nulidades que también tienen más afinidad con las excepciones de nulidad, porque también es en el curso de un proceso. Y no afinan tanto con las nulidades civiles, aunque tú puedas atacar en el proceso un acto civil. Por ejemplo, los artículos 715, 728 y 729 del Código de Procedimiento Civil, que si hubiera tiempo fuera muy positivo hacerle un breve razonamiento a ello, pero el tiempo aquí es bastante breve, no contamos con tanto tiempo para un programa. Entonces, esos artículos indican cómo se procede, pero ellos no son solo a los actos de procedimiento. ¿Por qué razón? Porque vamos a suponer que un embargo inmobiliario está perseguido sobre la base de un contrato
hipotecario, alguien que tomó un dinero y le dio al acreedor un inmueble de garantía y para eso celebraron una convención, un acto bajo firma privada, digamos que es la mayoría en la práctica lo que vemos, pero ese acto tiene los mismos vicios con que se podía atacar por una acción principal, pero tú entonces lo atacas en medio del proceso del embargo inmobiliario y plantea la nulidad del contrato contentivo de la hipoteca. Pero no lo está haciendo como una acción principal en nulidad, que es la civil, sino lo está haciendo como un incidente, que es lo mismo decir una excepción del procedimiento, aquí para hacerla desaparecer totalmente. Pero puede ser también que sea una nulidad de un acto procesal, como es la intimación de pago, como es el proceso verbal de embargo. Entonces, al hablar de estas nulidades, de los actos del procedimiento del embargo inmobiliario, y ve que hace como una mezcla tanto de la nulidad civil como de las excepciones de nulidad, por eso no se habla propiamente dicho de excepción de nulidad en el marco del embargo inmobiliario, porque ella abarca ambas cosas. Lo único sí que tiene un comportamiento procesal especial, porque tú sabes que el embargo inmobiliario se divide en dos grandes etapas. Podría decirse tres, pero dos grandes etapas. La etapa que va desde la intimación de pago hasta la lectura del pliego de condiciones. Y todo lo que ocurra ahí tiene que ser planteado de manera incidental, la nulidad, antes de la lectura del pliego. Si una persona entiende que le están persiguiendo el embargo de una propiedad inmobiliaria suya y el abogado no atacó el acto, por ejemplo, del proceso verbal del embargo, antes que se lea el pliego, ya después se le tornará imposible por un problema de la prescripción del plazo. O sea, que también que viene siendo similar, si no se ataca el origen de la deuda, por ejemplo, en el caso que usted está planteando, es un contrato con un préstamo hipotecario. Sí. Si no se ataca entonces, antes del pliego de condiciones, ese acto contentivo del crédito, cuya ejecución se persigue, entonces si se leyó la lectura del pliego de condiciones, aunque esté el vicio que genera dicho contrato, ya no puede ser entonces planteado con posterioridad a la lectura del pliego de condiciones. No, correcto que no. Y otra cosa, antes de pasar al ámbito, al terreno del 729 del Código de Procedimiento Civil en materia de embargo inmobiliario, y es que esas demandas que pudieron ser esas mismas que tú planteas, conforme vimos ahorita a 1108 y 1304 del Código Civil, pudieron ser perfectamente lanzadas como demandas principales. Pero si se hace como demanda principal, después que está en curso el embargo inmobiliario, ellas vienen a ser incidente al proceso del embargo inmobiliario y tienen que venir al seno del embargo. No pueden subsistir de manera independiente porque ya hay un embargo. No así si el embargo viene con posterioridad a la demanda principal de nulidad. Por eso decíamos ahorita que una especie de matrimonio, de reunir en un solo cuerpo las excepciones de nulidad con la nulidad de civil y traerla al embargo inmobiliario bajo la denominación de incidente del procedimiento de embargo inmobiliario. Así es, Eduardo, como tú dices, si usted no aprovecha ese tramo desde la intimación de pago hasta la lectura del pliego y ataca todo lo que haya ocurrido, es como si vamos de aquí a Santiago y hay un tramo de acá a Navarrete y ahí hay una parada y usted no atacó lo que ocurrió de acá hasta Navarrete, luego entonces el segundo tramo de Navarrete a Santiago, entonces ya ahí no puede atacarlo. El 729 dice que los actos que han cursado con posterioridad a la lectura del pliego, entonces serán atacados antes de la venta, de la subasta. De manera que la excepción de nulidad, si bien como tal, como conceptualmente la concebimos,
no existen así en el procedimiento civil del embargo inmobiliario, pero el embargo inmobiliario tampoco es ajeno a ella, aunque hace acopio de la nulidad civil como incidente ambas del proceso. No sé si con eso me doy a entender. ¿No? Correctamente, y se hace la distinción de lugar entre lo que es la excepción de nulidad, tanto de forma como de fondo, la excepción o la nulidad civil, cómo se persigue y en qué circunstancias, al igual que las nulidades en el embargo inmobiliario y dónde deben ser propuestas cada una de estas, con la distinción de las etapas que conlleva las nulidades en el proceso de embargo inmobiliario. Y ese sería un buen tema, Eduardo, para dejarlo como oferta para un próximo programa, una próxima entrega del programa, tratar solo sobre los incidentes del embargo inmobiliario, porque es un tema también bastante largo que habría que tratar. Hay otro tema, Eduardo, que creo importante tratar, son las nulidades absolutas y las nulidades relativas, que ya anteriormente le hemos hablado como nulidades de forma y nulidades de fondo. O sea, tú mismo dijiste cómo la ley separa en su articulado cuando va a tratar una y cuando trata las otras. Pero es importante establecer, si tú quieres, esa diferencia entre una y otra cosa. Sí, básicamente cuando hablamos de fondo o las nulidades absolutas es cuando las condiciones son indispensables para lo que es la validez, lo que tiene que ver con un interés general, con un interés de orden público. Cuando esa condición es esencial y determinante, entonces se trata de una nulidad absoluta. Sin embargo, cuando se trata de una nulidad relativa es cuando tienen a proteger a una parte en el proceso, es decir, que no está afectada el interés general o el interés, lo que es el orden público, no está afectado, sino de manera particular se trata de una nulidad relativa. Correcto, y simplemente sintetizando la idea en que cuando usted habla de nulidades relativas, está hablando de nulidades de forma fundamentalmente. Y cuando usted habla de nulidades absolutas, usted está hablando de nulidades de fondo y muy sobre todo, como dijo Eduardo, el asunto de orden público de buena costumbre y lo que hemos reiterado, el asunto de legítimo derecho de defensa, que nunca debe ser afectado. Ahora bien, como hablamos de los textos legales, será importante también referirnos a ellos porque sea estudiante, sea abogado, sea juez, nosotros en este país tenemos un sistema legalista. Y al fundamentarnos en un sistema legalista, no obstante que tenemos que reconocer que hay una corriente en la judicatura dominicana, desde la Suprema Corte de Justicia hasta los tribunales inferiores, una corriente, no son todos los jueces, todavía minoritaria, pienso, que hablan de juez liberal. Pero yo todavía pienso en el juez a boca de ley. ¿Por qué? Porque la ley es la norma y para eso se elaboró y para eso está el Congreso Nacional. Entonces tenemos el artículo 35, que es por donde comienza la ley, a referirse a que la nulidad de los actos de procedimiento puede ser invocada a medida que esto se cumple, pero que ella queda cubierta si quien la invoca ha hecho valer con posterioridad al acto criticado, defensa del fondo, o ha opuesto un medio de inadmisión sin promover la nulidad. ¿Qué quiere decir esto? Esto también, en una partecita, en cuanto a la forma de proposición. Sí. El momento de proponerlo. Si usted ese acto tiene un error determinado, podría ser que no establece el domicilio de la parte demandada, y usted se defendió de ese acto y no invocó la nulidad, entonces ya no puede posteriormente invocar la nulidad de ese acto porque usted planteó mecanismo o se defendió de ese acto sin plantear la nulidad. Correcto. Lo mismo que si plantea, ya que las excepciones, en este caso, como estamos hablando de la excepción de nulidad, deben ser propuestas antes de todo medio de inadmisión o también antes de conclusiones al fondo en cuanto al orden procesal de presentar. Entonces, si usted planteó uno de estos medios, también no tiene se cubrió esa nulidad al no proponerla en el momento oportuno, ya que debe de ser antes de todo medio de inadmisión o conclusiones al fondo. Entonces, a resumidas cuentas, si usted se defendió de ese acto, después entonces no me alegue que el acto es nulo. O le dio uso positivo, o sea, uso para sí. Correcto. Usted puede invocar la nulidad. O sea, la nulidad
la excepción de nulidad tiene un momento para plantearla, salvo la de orden público, salvo esa. Pero la excepción en sentido general, la excepción de nulidad tiene un momento que es antes de usted presentar conclusión al fondo o de usted promover un medio de una misión, salvo o excepto cuando estos actos han aparecido, han cursado con posterioridad a usted promover por lo menos un medio de una misión. ¿Por qué? Porque las nulidades tienen que irse planteando en la medida que los actos van apareciendo. O sea, tampoco podemos pedirle ni enseñar a la gente que tome este programa para tomar orientaciones, decirle que tiene que prever que en el futuro va a venir un acto que lo pueda atacar y atacarlo predeterminadamente. No, no es posible. Entonces, por eso es que la regla es que deben ser planteadas en la medida que los actos que usted va a atacar van apareciendo. O sea, aparecieron tantos actos antes de iniciar la primera audiencia. En esa primera audiencia usted debe promover la nulidad de todos esos actos. Siempre la jurisprudencia ha sido cuidadosa, Eduardo, con el asunto de las medidas de inclusión, como es la comunicación de documentos, por ejemplo. Y la jurisprudencia dominicana y francesa también no ha censurado que tú promuevas la excepción de nulidad con posterioridad a una medida de inclusión, como sería fundamentalmente la comunicación de documentos. Dice, una medida de inclusión no invalida a quien entiende que es afectado con un vicio tanto de forma como de fondo de un acto para promoverlo. Lo puede promover. Ahora, le tiene esas dos condiciones. No plantee medio de inadmisión, no promueva conclusiones al fondo, porque usted está subsanando, por así decirlo, el vicio de que pueda adolecer el acto que usted pudo atacar y no lo hizo en el momento oportuno. Asimismo, también, profesor, en cuanto a la redacción, el artículo 36 establece la forma, como usted decía, en el momento donde deben plantearse, sí, sino que debe hacerse de manera simultánea y conjuntamente y antes, lógicamente, como decía, de toda defensa al fondo. Hay un aspecto importante también que ha sido objeto de análisis por la jurisprudencia respecto al hecho de que la mera comparecencia para proponer una excepción de nulidad no cubre esa nulidad. Bueno, eso yo siempre... Incluso, y hay una parte, antes de esa parte, aparte del tratamiento que ha dado la jurisprudencia a esa disposición, y es que tal y como apunta Napoleón Estela Lavandiera en la ley 834, que en el proyecto del nuevo Código de Procedimiento Civil se excluye esta parte, es decir, no está contenido esta parte de que la mera comparecencia para proponer la nulidad no cubre esa nulidad. Lo que él dice y explica que al parecer esta parte que estamos diciendo ahora mismo es una obra del legislador dominicano, es decir, que no viene... No, que en el francés no está, exacto, porque todos tenemos que conocer, sobre todo los abogados de ejercicio, que la ley 834 es una traducción de una reforma del Código de Procedimiento, una modificación al Código de Procedimiento Civil francés de 1972, que aquí la adoptamos en el 1978, pero es simplemente una traducción. Pero esta parte parece que fue una creatividad del legislador dominicano. Infelizmente, ella no ha tenido una suerte, digamos, porque esa parte de que la mera comparecencia de la parte para promover la nulidad de un acto no cubre esa nulidad, ha sido letra muerta. Un ejemplo didáctico ha sido letra muerta de esta situación, profesor. ¿Cuál sería un ejemplo de esa mera comparecencia? La que te dije iniciando nuestra exposición. El alguacil fue al limpiabotas de la esquina del parque, porque tú acostumbras a ir casi todos los días a limpiar tus zapatos, a brillar tus zapatos ahí, y el alguacil dice, mira, toma, guárdale a Eduardo ese acto. Y no fue ni a persona de domicilio como pauta el Código de Procedimiento Civil que deben hacerse las notificaciones. Entonces, tú recibiste el acto de limpiador, mira, te dejaron esto aquí, como si fuera un objeto cualquiera, te dejaron esto aquí guardado, pero tú me buscas a mí como abogado y yo voy, magistrado, mire, este acto es nulo, porque el Código de Procedimiento Civil establece que
las notificaciones se tienen que hacer en la persona o en el domicilio, y que eso es a pena de nulidad, dice el artículo 72 del Código de Procedimiento Civil. El abogado del otro lado, que es Carlos, le dice, magistrado, ciertamente, en principio parece que tiene razón el colega José Cristino. Sin embargo, le pone un sin embargo o un pero, él está ahí, la finalidad, el principio finalista, que trataremos más adelante, ¿cuál es? ¿Cuál es la finalidad de ese acto? Que usted constituyera abogado en tiempo oportuno, que ese abogado fuera a la audiencia, se constituyera y fuera a audiencia a asumir su defensa. Pero venga acá, la finalidad del acto se logró porque el acto le llegó, el limpiabote del parque se lo entregó, él pudo buscar un abogado en tiempo hábil, el abogado vino a la audiencia, se le invitó y está aquí. ¿Qué hace aquí el abogado si no es asumir la defensa? Entonces, es de ahí que esa literatura que agregó el legislador dominicano al artículo 36, que nosotros hicimos la traducción el 15 de julio de 1978, ha quedado en letra muerta. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el agravio? Ahí viene entonces el mismo 37 que entonces lo machaca. El artículo 37 es la misma ley. ¿Qué dice el artículo 37? Sí, ahí viene entonces este principio de que no hay nulidad entonces sin texto, pero más aún, no hay nulidad sin agravio. En este caso, lo que se fundamentaría, el análisis del otro abogado es decir que cuál es el agravio que le ha causado esa parte, que si bien es cierto que no le han notificado ni en su persona ni en su domicilio, sino en un lugar distinto, en el ejemplo que usted puso en el parque. Sí. Pero sin embargo llegó a su destinatario y este compareció y pudo defenderse perfectamente de ese acto que le notificaron en el parque. Bien donde no dice la ley, pero se defendió, no sé cuál es el agravio. Entonces por eso el artículo 37 establece de que no se puede pronunciar esa nulidad si no se ha establecido, primeramente el texto donde está, nulidad sin texto, pero también en el párrafo final de este artículo 37 lo que es la nulidad sin agravio. No se ha producido tal agravio porque usted compareció y pudo haberse defendido. La finalidad del acto, el objetivo del acto fue cubierto, era que usted viniera a defenderse. Y usted está ahí representado como manda la ley mediante el Ministerio de Abogados y está asumiendo su defensa. Que no lo quiera asumir, es un problema del abogado. Si no asume la defensa, usted está ahí para defender a ese que usted representa. No me venga a invocar de que nulidad, porque la finalidad del acto era eso y llenó su finalidad. Ahora bien, el 37, como tú dices, Eduardo, tiene dos máximas. Una, cuando digo el 37 me refiero a la literatura del artículo 37 de la ley 834. Una dice, no hay nulidad sin texto, lo que quiere decir que para usted invocar una nulidad tiene que estar prevista en un artículo, en una ley. Si no está prevista en un artículo, en una ley, no pierda tiempo hablando de eso, excepto si se trata de una formalidad sustancial o de orden público. Venga acá, usted está actuando en nombre de un fallecido, no de los sucesores de ese fallecido previamente identificado, no, en nombre de fallecido, como ha ocurrido. Es tu jurisprudencia de la Suprema Corte declarar nulo por eso. Entonces, usted es un asunto de orden público. Los muertos no participan en justicia. Entonces, eso es un asunto de orden público. Usted ha violado eso, no tiene que estar previsto en un texto. Usted prueba el fallecimiento de la persona que dicen estar actuando y entonces ahí va a caer una nulidad por un asunto sustancial y de orden público. Y esa aclaración es válida, profesor. Escúchame, la otra, para que entonces tú puedas hacer las aclaraciones también. La otra es el agravio, lo que dijimos ahorita. El texto del 37 parece que se lleva la coletilla del 36, es decir, venga acá, usted tiene que probar que hay agravio. Si usted no me prueba que eso le perjudicó para su defensa fundamentalmente y todo aquello, no me venga con nulidades, que no la hay. No, exactamente, y lo que le decía sobre esa parte de la nulidad sin texto, y es que esto viene siendo una evolución del sistema procesal de las nulidades, ya que anteriormente, si por ejemplo en Roma
un simple error en una letra era objeto para lo que es la nulidad de un acto determinado, es decir, por el formalismo. Pero esto ha ido evolucionando hasta y antes de la ley 834, también. El Código de Procedimiento Civil, el normal que heredamos de Francia, la nulidad andaban a doblar de cualquier esquina. La 845 y la 834 hicieron más llevadero el proceso civil, pero era víctima de... Exactamente, entonces esta parte ha quedado con la evolución de, lógicamente, introducir ciertos aspectos de que no sean simplemente un error en un acto judicial, sino que tenga que probar primero la nulidad donde resulta, como usted planteaba la excepción, desabor de orden público y asuntos sustanciales, y también el agravio, que es un aspecto fundamental. Un asunto que debemos también, aunque no nos queda mucho tiempo ya, estamos terminando, es si el juez puede pronunciar la nulidad de los actos oficiosamente o si tiene el juez que aguardar, esperar que le invoquen esa nulidad. Ahí entonces el asunto es como cuando se bifurca algo. Cuando son nulidades de forma o nulidades que no tienen que ver con el orden público o la buena costumbre, el juez no puede oficiosamente pronunciar la nulidad. Ahora bien, cuando son asuntos que atañen al orden público, que tienen que ver con la buena costumbre, que tienen que ver con asuntos constitucionales, entonces tú sabes que todos los jueces son jueces de la constitucionalidad y que existe la primacía de ella conforme al artículo 6 de la propia Constitución. Entonces el juez está en el deber de oficiosamente pronunciar la nulidad de ese acto. Y no hay tiempo para entrar en detalle desde el punto de vista casuístico de cuándo el juez entonces está en ese terreno de oficiosamente pronunciar la nulidad. Pero antes de pasar a otra parte por asunto de tiempo, sí es preciso distinguir dos aspectos fundamentales en el tema que estamos tratando, ya que hemos dividido lo que es nulidad de forma y nulidad de fondo. Sí. Y acabamos de explicar recientemente de que cuando estamos ante una nulidad de forma, no se puede pronunciar si no hay un texto que la establezca, es decir, no hay nulidad sin texto, y también no puede pronunciarse una nulidad de forma si no se ha aprobado el agravio. Ahora bien, ¿cuál es la distinción que quiero hacer? Esto es en la nulidad de forma. ¿Por qué? Si estamos ante una nulidad de fondo, establecida en el artículo 40 que inicia y establece, como usted decía, la falta de poder, falta de capacidad, etcétera. Cuando estamos entonces ante las nulidades de fondo, sí pueden ser pronunciadas, aunque ningún texto establezca que pueden ser pronunciadas y si el que la invoca debe aprobar ningún agravio. Así es. Es decir, nulidad de forma, texto previo y agravio. Sí. Nulidad de fondo, aunque no haya ninguna disposición expresa y aunque no se haya aprobado ningún agravio. Es bueno hacer la aclaración y explicación para no generalizarlo en cuanto a nulidad. No hay nulidad sin texto, no hay nulidad sin agravio, pero ¿en cuál nulidad estamos? Porque en una sí existe, pero en otra no. Entonces, esa aclaración en cuanto la relativa o la absoluta, diferenciar eso. Estamos, dice nuestro director, terminando, entonces vamos a terminar con dos preguntitas leves que siempre dejamos en el aire. Una es si procede la nulidad de un acto porque no tiene ni la firma ni el sello del alguacil. ¿Qué pasaría en ese caso? ¿Es un vicio de fondo o es un vicio de forma? La Suprema Corte de Justicia ha dicho que si no se prueba un agravio, que eso constituye un asunto de forma, que si no se configura y se prueba el agravio, no hay nulidad por eso. O sea que mucha gente invoca peor nulidad del acto porque este no fue registrado en el ayuntamiento. Ya también recientemente la Suprema Corte dijo, no, espérate. Es un asunto de carácter fiscalista. Eso es lo que tiene que ver con el pago de unos impuestos. Eso no acarrea la nulidad de ningún acto. Los propios, que no tiene sello, que no tiene la firma, que esta página no fue firmada ni sellada. ¿Qué agravio le causa eso a usted? No, porque el alguacil, porque tiene, porque yo no sé. Rechazado. También la otra. ¿Es nulo el acto que contiene actuaciones en días diferentes? Ese es el otro problema. No tenemos ninguna disposición legislativa
que exija cuando se trate de actos de algo así, sometido a formalidades cuyo cumplimiento requieran que el alguacil vaya y haga diligencia en diferentes partes del país. Por ejemplo, un alguacil que tiene competencia territorial y va a notificar un acto en Santiago y tiene que notificarlo a distancia, la provincia de Dajabón, por ejemplo, en la República Dominicana, y tuvo que tomar el día de hoy, pero mañana en Santiago, en Dajabón, pero que este acto tiene, no importa. La Suprema Corte también dijo que eso no acarrea ninguna nulidad. Y es un asunto de hacer suyo una realidad procesal, porque eso algo así puede andar el país entero notificando un acto que tiene varios traslados, un solo acto, no hay que hacerlo en actos distintos. ¿Ellos acarrean la nulidad por un problema de fecha distinta? No. Por ejemplo, si ese algo así tiene que notificar el mismo día una sentencia, 5 partes, Sí. pero reside uno en Mao, uno en Santo Domingo, uno en los diferentes puntos del país. La semana le va a llevar. El mismo día no es posible Exacto. Y sí lugar. lo puede hacer mediante un mismo acto y no acarrea ninguna nulidad. Yo pienso, Eduardo, que con este programa, el director dice que el tiempo se agotó, con este programa, sabiendo las limitaciones del tiempo, pero los aportes, las ideas que se han más o menos enunciado, si no profundizado en ellas, enunciado, pueden servir de pauta como siempre digo, a los estudiantes de Derecho, a los abogados principiantes en el ejercicio de la abogacía y a cualquier interesado, se muestra interés. Creo que le puede servir de pauta para comprender la excepción de nulidad y la nulidad civil. Ya los incidentes del procedimiento del embargo inmobiliario, apenas una pincelada, pero en una próxima entrega le vamos a referir ampliamente sobre ello. Entonces, simplemente ya el asunto de tiempo es vital y nos está agotando. El aspecto también de la tendencia actual respecto al tema de que se trata, sobre ese formalismo de los actos procesales, ya con el criterio finalista y la tendencia actual, básicamente de que, conforme a los criterios elaborados por el Tribunal Constitucional Dominicano, de que si no se violenta el derecho de defensa, lo que viene siendo un símil con lo que no hay nulidad sin agravio. Si no hay una violación al derecho de defensa, la tendencia ha sido a mantener el acto, siempre y cuando no se justifique una violación al derecho de defensa. Sí, correcto. En el 2013, en noviembre de 2013, el Tribunal Constitucional expresó cuál era la finalidad y que si esta finalidad se cubre con los actos por una omisión o irregularidad que no violente el derecho de defensa, pues no podía haber nulidad de ningún acto. Y cuando estudiamos esa sentencia, yo digo, bueno, pero el Tribunal Constitucional no está haciendo nada nuevo. Lo que está haciendo acopio del artículo 37 de la ley 834, el criterio que enarbola no hay nulidad sin agravio, es la finalidad del texto, como dijimos ahorita, la finalidad del acto, perdón. Si el acto llena su finalidad, el TC es coincidente ahí con la máxima no hay nulidad sin agravio. Correcto. Entonces, profesor, en esta ocasión hemos dado final a este tema de la excepción de nulidad y será entonces hasta un próximo programa de Derecho y Sociedad desde el Bufete Jurídico José Cristino Rodríguez, de un tema de interés para todos y cada uno de ustedes. Gracias. Así es, muy bien. Pienso que se ha cubierto parte de los objetivos de este programa y entiendo que sí, que el trabajo es positivo o aceptable, digamos. Hasta una próxima entrega, Derecho y Sociedad.